Una tarde preciosa, hermanos. Ya salió el sol. Salga o no salga el sol, hermano, el día es precioso para el creyente. Sea como sea. Amén. Así es. Sea como sea, hermanos, el día es bueno para el creyente siempre. No nos movemos por las circunstancias, por el momento que se vive. Nos movemos por la misericordia de Dios nosotros en la tierra. Y es una bendición, hermanos, que esta tarde el Señor nos concede poder, hermanos, alabarle, poder bendecirle, poder buscar su rostro, hermanos, poder estar delante de Él es lo más grande que nos pudo haber pasado este día. Puede habernos pasado cualquier otra cosa, pero esto que podamos estar sintiendo en este momento es lo más precioso para nuestra vida. Así que espero, hermanos, que esta tarde sea una tarde de gloria y de bendición para cada uno de nosotros. Y quisiera, hermanos, esta tarde que meditáramos en la Escritura, y quiero que me acompañe, hermanos, esta tarde, que abra su Biblia. En el primer libro de Samuel vamos a leer. Y le voy a invitar a que se ponga de pie esta tarde para poder leer la Escritura. Primera de Samuel vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo número 4 vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo número 4. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Dice el versículo número 1, dice de la manera siguiente. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1, dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín,
llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos, tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Había juzgado a Israel 40 años, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó el niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Oramos esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, esta tarde por permitirnos poder reunirnos. Y te damos las gracias, Señor, también esta tarde porque podemos abrir este libro sagrado. Te damos gracias, Padre eterno, porque en tu infinita misericordia esta tarde podemos, Señor, ser enseñados a través de ella. Te rogamos ahora, Señor, que hables a nuestra vida. Te rogamos esta tarde, Señor, que tu palabra pueda venir a nuestra vida con poder y gloria. Que tu palabra, Señor amado, pueda quedar en lo más profundo de nuestras mentes y corazones. Y que podamos esta tarde, Señor, comprender tu buena voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos. Y porque te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos, esta tarde? Porción, hermanos, interesantísima la que hemos leído esta tarde, hermanos, y una porción bastante, hermanos, bastante preciosa. Para mí es grande, hermano, lo que es este capítulo número 4 de Primera de Samuel. Hermanos, una porción, hermanos, que esperamos que esta tarde en el Señor pueda traer, hermanos, algo nuevo para nuestra vida. Algo, hermanos, que el Señor ponía en mi corazón estos días, hermanos, en mi corazón y en mi vida, para poder compartirlo, hermanos, esta tarde con cada uno de ustedes. Y que podamos, hermanos, ser tocados por Dios, transformados, que es el deseo de Dios para nuestra vida, como sus hijos. Y quisiera, hermanos, pensar algo con respecto, hermanos, diría yo, ¿cuándo, hermanos, y dónde podemos esperar
el mover de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo y dónde, hermanos, podemos esperar cada uno de nosotros el mover de Dios en nuestra vida? A través, hermanos, de toda la historia y de todo el tiempo, hermanos, que la iglesia del Señor tiene de caminar sobre la faz de la tierra, podemos notar, hermanos, una verdad innegable, hermanos, que se ha dado a través de todos los tiempos en medio del pueblo de Dios. Y es que después, hermanos, de que se diera la promesa del bautismo y de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia prometida por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, hermanos, después de ese acontecimiento crucial, hermanos, y maravilloso que vino sobre la iglesia primitiva, vino a darle, hermanos, un cambio completo a la iglesia. De tal manera, hermanos, que cuando nuestro buen Salvador Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando Él antes de partir les dijo: vayan, asiéntense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del alto. Y le dice que después de ese acontecimiento ustedes me van a ser testigos, le dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hermanos, que cuando viniera la gran promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia ya no iba a ser la misma, hermanos. La iglesia tenía que cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de desarrollarse. Y la iglesia, hermanos, iba a llegar a alcanzar otro nivel, otra casilla. Iba a llegar, hermanos, a llegar en boca de todos aquellos, hermanos, que estaban en su entorno. Cuando uno, hermano, lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno puede notar, hermanos, la vida. Uno puede notar cómo, hermanos, la iglesia se desarrolló. Una iglesia, hermanos, que leemos en este libro sagrado que en nada nos parecemos a ellos. Una iglesia, hermanos, que realmente comprendió, entendió y asimiló, hermanos, profundamente cuál era, hermanos, el verdadero propósito para el cual Dios se les había revelado y cuál era el propósito, hermanos, al derramar su Espíritu Santo en la iglesia. Imagínese usted que la iglesia hubiese recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hubieran sido investidos de poder y de fuego de lo alto y la iglesia fuera pasiva. Y que la iglesia se hubiera encajonado, atrincherado, hermano, y no salir de aquel aposento y mantenerse viviendo como antes. Cuando Jesús se fue, hermano, los discípulos empezaron a entristecerse y se sintieron desamparados, que estaban solos. Y usted sabe que la Biblia dice que ellos volvieron a lo mismo de antes, a aventar las redes, hermanos, a empezar, hermanos, en la misma rutina de la vida, antes de que el Maestro los llamara a ellos. El propósito de Dios al derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia era de que la iglesia impactara, de que la iglesia avanzara, de que la iglesia ganara terreno, hermanos. Y en efecto sucedió en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Después, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo vino sobre la iglesia, los discípulos ya no fueron los mismos. Juan ya no fue el mismo. Pedro ya no fue el mismo. Pablo, que después fue a formar parte también de los discípulos, hermanos, y de los hombres de Dios, no fueron los mismos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos notar, hermanos, que cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, empezó a verse, hermanos, y a manifestarse la gloria y el poder de Dios en medio del pueblo. De tal manera, hermanos, que los muertos eran resucitados. Amén. Los enfermos eran sanados. Aleluya. Eran, hermanos, conversiones masivas las que se daban cuando un hombre se levantaba a predicar y a proclamar el mensaje de salvación a las almas.